Sí, tenemos el estrés cotidiano y tenemos el estrés de tipo traumático, ¿sale? Ahora, estos dos tipos de estrés se pueden internalizar de dos formas. ¿Cuáles son las dos formas en las que internalizamos el estrés? Igual alguien que quiera participar, es nada más para recordar lo que vimos la clase pasada. Ángela. Físico y psicológico. Exactamente. Entonces podemos internalizarlo en el cuerpo, corporalmente, o cerebralmente a través de asimilar las experiencias que generan ese estrés, ¿sale? Si asimilamos el estrés de forma psicológica, si lo internalizamos de forma psicológica, ¿qué tipo de consecuencias psicológicas vamos a tener y cómo pueden esas experiencias psicológicas tener un impacto corporal? Entonces vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué tipo de experiencias psicológicas resultan a raíz de internalizar psicológicamente el estrés? O sea, ¿cuáles son las consecuencias psicológicas en términos de patología que tienen las personas cuando internalizan estrés de forma psicológica? Igual, alguien que quiera participar, que no haya participado. Ana Pau, creo que tú ya habías participado. Antonio. Sí, ya. Ajá. ¿Podría ser ansiedad una de ellas? Ok, pero la ansiedad estás manejando, ¿verdad? La ansiedad es parte de qué patología mucho más grande que ansiedad. Depresión también podría ser, creo. Igual la depresión es a raíz de algo que viene antes de la depresión. Igual algo va antes de que la persona desarrolle un trastorno de ansiedad. O sea, hay una cosa que va antes. ¿Qué es esa cosa? Que fue lo que vimos la clase pasada. Por eso es muy importante ahorita retomarlo, porque esto es como lo que quiero que se lleven de mi curso es cómo son los mecanismos de psicosomatización. ¿Alguien más que recuerde cómo se llama el proceso que vimos la clase pasada? De hecho, hace 2 clases, que sucede cuando internalizas el estrés de forma psicológica antes de que desarrolles alguna enfermedad psiquiátrica o alguna enfermedad o trastorno psicológico. ¿Qué sucede antes? Y no todo el mundo lo desarrolla, pero ¿qué sucede antes? Fer. ¿No se refiere al trauma psicológico? Ajá, hay un trauma psicológico y secundario al trauma psicológico, ¿qué sucede, Fer? Tienes trauma psicológico y ¿qué sucede después del trauma? ¿Cuándo sería el estrés postraumático? Exactamente, el estrés postraumático. Entonces tienes este trastorno a veces, que es el trastorno de estrés postraumático, y eso es lo que puede desencadenar muchas veces de forma muy rápida trastornos psicológicos o psiquiátricos. También no necesariamente vas a tener un trastorno postraumático, a veces puede ser mucho estrés acumulado más un evento desencadenante similar a un trauma, quizás un poco menor, pero o sea, algo que se acumule mucho y todo eso compacte en generar una enfermedad o trastorno psicológico. ¿Sale? Entonces, eso es muy importante. Ahora, Fari, vi que levantaste la mano. Fari, cuando tienes estrés postraumático y trastorno de estrés postraumático, ¿cuál sería la diferencia? O sea, ¿cuál es la diferencia entre estrés postraumático y trastorno de estrés postraumático? Creo que el trastorno de estrés postraumático, bueno, una de las grandes diferencias, ¿no? Es que ya cuando es trastorno es porque dura más de un mes. Dura más de un mes. Y cuando es estrés postraumático, no. O sea, dura exactamente. poco. Y cuando tenemos nada más estrés postraumático, generalmente ese estrés psicológico que internalizamos desaparece, o sea, lo podemos manejar de tal forma que lo podemos ir eliminando. Eso es para la mayoría de las personas, como el 70%. 15% de las personas ni siquiera desarrollan eso. O sea, 15% de las personas se llaman como súper resistentes a los eventos estresantes y esas personas ni siquiera desarrollan estrés postraumático. O sea, pueden vivir algo muy fuerte como una guerra y no van a tener una experiencia psicológica impactante a partir de eso, como que son súper resistentes, ¿sale? Y el otro 15% son los súper frágiles, que van cambiando estas poblaciones según el tipo de trauma, pero ese 15% son los que van a desarrollar el trastorno de estrés postraumático. En ese momento dura más de un mes
y es cuando ya estas experiencias psicológicas se repiten, esa ansiedad generada por este trastorno se repite de forma constante por más de un mes. Ahora sí, ¿quién me puede recordar cuáles son los síntomas psicológicos del estrés postraumático que se ven también en el trastorno de estrés postraumático? O sea, ¿qué pasa en la psicología y en el cuerpo de la persona de una persona que tiene estrés postraumático? ¿Qué sucede? Pau. Pues hay ansiedad, taquicardia, Ajá, hiperventilación, sí, sudoración, boca excelente. reseca. Muy bien. Javier, ¿qué sistemas son los dos sistemas que se activan que pueden desencadenar todos los síntomas que ahorita mencionaron? Era el... A ver, déjame ver. Estamos haciendo un repaso de esto porque es súper importante que esto lo tengan así, pero muy fresco en sus mentes. Era lo Por eso lo estoy repitiendo. Ajá. de los circuitos, circuito cerebral de motivación y de... Hacia allá vamos, pero todavía no llegamos allá. Si quieres, aguántame entonces. Alo, no sé si tú te acuerdas cuáles son los dos sistemas asociados con estrés que se inician en el cerebro, pero son los que causan todos estos síntomas somáticos en el estrés postraumático. ¿Cuáles son? No, no los recuerdo. Es que iba a agregar a lo que estaba diciendo Pau. Ok, si quieres agrega, no hay problema. Que también pueden generar cáncer, artritis, enfermedades cardiovasculares y digestivas. Sí, de hecho, si quieres, ahí lo que yo te preguntaría, Pau, es, ¿puedes tener enfermedades corporales, es decir, psicosomáticas, solamente a raíz de este estrés postraumático y sobre todo el trastorno de estrés postraumático cuando dura más de un mes? Por la pura activación de estos sistemas de estrés, ¿te puede dar enfermedades, Pau? Pues sí, ¿no? Sí, las que acabas de mencionar, ¿no? Entonces, las que acaban de mencionar, puede dar cáncer, puede dar todo tipo de enfermedades. Ahora sí, Ana Pau, no sé si tú recuerdas cuáles son los dos sistemas que se activan en el estrés postraumático. Era lo del sistema simpático y sistema Exacto, vagal dorsal, ¿no? exactamente. Más que el vagal dorsal es cuando tienes un estrés súper intenso en el momento. O sea, ese generalmente no se activa posterior al estrés, sino se activa en el momento. Y es cuando tienes algo así como casi como una crisis de pánico, por ejemplo, o cuando el estrés es tan grande que prácticamente ves a la gente desmayarse, cosas así. Ahí es cuando se activa el vagal dorsal, pero eso no es tanto de postraumático, sino es al momento del trauma. O sea, al momento de tener un estrés súper grande, que la gente les da crisis de pánico, que les da otras cosas y pueden llegar a desmayarse, ahí es cuando se activa el semáforo rojo, que es el vagal dorsal, ¿sale? Pero para esto que estamos hablando ahorita, que es el estrés postraumático, se activa el que dijiste, que es el sistema nervioso simpático. Ese es el primero que se activa, que es el que genera todos los síntomas que mencionaron antes, la taquicardia, la ansiedad, la sudoración de manos, la boca reseca, la hipervigilancia. Todo eso lo da el sistema simpático de forma aguda, o sea, en las primeras horas y en los primeros días. ¿Cuál es el siguiente sistema que se activa para llevar el estrés de forma crónica? Porque el sistema nervioso simpático como que se agota después de unos días, no puede estar activado tanto tiempo, ¿sale? Como que se va agotando. Entonces entra un siguiente sistema que es hormonal. Paulina, ¿cuál es ese siguiente sistema? Ay, es que de ahí, o sea, me acuerdo del semáforo, pero es que la verdad no me acuerdo, porque según yo estaba también el vagal ventral, pero también el vagal dorsal. De Y hecho, este sistema que les hablo ni siquiera es parte del semáforo. El semáforo lo pueden pensar como el sistema agudo del estrés. ¿Sale? El sistema agudo del estrés que dura a lo mucho algunos días, pero nunca más de una semana. Ese es el semáforo. ¿Sale? Y ahorita ya estamos hablando más allá del semáforo. Ya es un sistema hormonal que es el que más nos afecta hoy en día, porque el estrés que tenemos en la sociedad moderna es un estrés crónico y ese ya es hormonal. Ese tipo de estrés lo hace otro sistema. No sé si te acuerdas cuál es. Paulina.
No, la verdad es que ¿No? no. Ok, ¿alguien de ustedes se acuerda cuál es ese sistema que produce sobre todo una hormona que es la más importante, que le hemos hablado un par de veces, y un grupo de hormonas que son muy importantes para el estrés? No sé si alguien se acuerda. Ok, se los voy a decir, por eso es muy importante que repasemos estos temas. Ese sistema es el sistema del cortisol, ¿sale? ¿Se acuerdan que mencionamos una hormona que es el cortisol? Aquí se las escribo. Cortisol. Esa hormona es un esteroide. ¿Qué glándula del cuerpo produce el cortisol? ¿Cuáles son las glándulas del cuerpo que producen el cortisol? Igual, ahorita estamos repasando cosas que ya vimos, pero justo las estoy repasando porque creo que no quedaron claras, porque fue mucha información. Pero ahora estamos repasando para que ya vayan como organizando sus ideas. Ana Pau. ¿Es la glándula adrenal? Exactamente, son las glándulas adrenales, también conocidas como suprarrenales. Las van a encontrar con los dos nombres porque están arriba de los riñones. ¿Sale? Glándulas adrenales o suprarrenales, ¿de acuerdo? Entonces, estas glándulas son las que van a producir el cortisol, ¿de acuerdo? Y el cortisol ya se puede elevar de forma aguda, o sea, se puede elevar en las primeras horas, igual que las catecolaminas del sistema nervioso simpático, como la epinefrina, la norepinefrina, que es lo mismo que adrenalina y noradrenalina. Entonces, se eleva igual que ellas, pero en la mayoría de los casos se eleva de forma crónica. O sea, toma varios días para que el cortisol realmente se empiece a elevar. Y la cosa con el cortisol es que puede elevarse por meses, ¿sale? Por años a veces. Pero llega también un momento donde las glándulas adrenales se fatigan, ¿sale? Entonces como que sufren una fatiga, igual que el sistema nervioso simpático, y esas personas que tienen la fatiga, que ya no pueden producir cortisol ante el estrés, esas son las personas que muchas veces desarrollan cosas similares a fatiga crónica, ¿sale? Síndrome de fatiga crónica, que ahorita veremos. Entonces, son personas que se han expuesto a mucho estrés a lo largo de su vida o un estrés muy intenso que duró a veces semanas, y esas personas llegan a tener fatiga adrenal y ya no pueden producir cortisol para adaptarse al estrés, ¿sale? El cortisol actúa en todas las células del cuerpo y como que las activa rutas moleculares en esas células y las adapta a eventos estresores. Por ejemplo, el no comer, el no dormir, o sea, cosas que nosotros hacemos cuando estamos bajo mucho estrés. El cortisol trata de adaptar al cuerpo a eso para sobrevivir, ¿sale? Y eventualmente se va agotando. En las personas que tienen estrés crónico, el cortisol se agota, ¿sale? Entonces, eso es lo que sucede con los ejes de estrés, ¿vale? Entonces, nada más para recapitular, se activan esos dos ejes en el estrés postraumático y en el trastorno de estrés postraumático, sobre todo el del cortisol, y el simpático solamente cuando la persona tiene episodios donde recuerda la experiencia traumática, ¿sale? Pero esos son como los dos sistemas que se activan, y el cortisol es el que puede generar ya enfermedades más importantes como el cáncer, enfermedades autoinmunes, que se llegan a ver en personas que tienen trastorno de estrés postraumático, ¿sale? Y en muchas personas que desarrollan enfermedades psiquiátricas, ¿sí? Que muchas veces internalizan tanto el estrés que ya ni siquiera lo recuerdan, o sea, todo es a nivel inconsciente, y ahí ya empiezan a desarrollar enfermedades psiquiátricas, por ejemplo, trastornos de ansiedad, empiezan a tener crisis de pánico, depresión mayor, o sea, pueden tener diferentes enfermedades, y todas se originaron por un episodio o una serie de episodios estresantes traumáticos, ¿sale? En esas personas vamos a tener este problema. Ara. Hola, bueno, me gustaría participar justamente Sí. porque hoy venía llorando en el coche porque realmente no sé manejar el estrés en la ciudad y manejando, y creo que, o sea, bueno, me resuena muchísimo esto que está diciendo de que ya lo hacemos como tan automático que es inconsciente el estrés que siento, y ya nada más me viene la crisis de ansiedad. O sea, ya no siento como un estrés que me va alertando, sino ya Sí, viene exacto. luego. Las personas que tienen trastorno de ansiedad, por ejemplo, ¿a qué número eres, Ara? Que no vi tu número.
Soy el número 17. 17, gracias. Las personas que tienen trastorno de ansiedad, por ejemplo, eso es una forma en la que se internalizó el estrés, ¿sí? Y las personas como que lo manejan ya mucho a nivel inconsciente. O sea, ya ni siquiera quieren procesar lo que les está generando el estrés, ¿sale? Esos eventos iniciales que les generaron ese estrés, lo internalizaron casi a nivel inconsciente, psicológico, y ya no, o sea, ya no pueden reproducirlos en su mente, ¿sale? Y como que lo intercambian y ahora desarrollan un trastorno de ansiedad. Entonces, muy fácilmente se pueden volver ansiosos ante cualquier cosa, ¿sí? El tráfico, cierto estrés, por ejemplo, estrés escolar, cosas así. Y esa es una forma de manejar el estrés, ¿de acuerdo? Es como una forma en la que el cerebro puede manejarlo, para que no lo tenga que recurrir todo el tiempo, ¿sale? Entonces, como que hay un intercambio entre estrés, enfermedades psicológicas y enfermedades corporales, ¿de acuerdo? Ahora, estos mecanismos son unos de los mecanismos que pueden ser, o sea, que pueden causar enfermedad psicosomática, ¿sale? Ahora, Javier había participado y había dicho que teníamos también circuitos en el cerebro que causaban tanto felicidad como ansiedad, ¿no? El circuito de estrés y el circuito de recompensa, que normalmente nos indica que hay algo placentero, etcétera, y eso hace que se remueva estrés del cerebro, ¿sale? También tenemos el circuito serotoninérgico, que es un tipo de circuito que se activa en felicidad más duradera. Este también elimina estrés y esto lo hace como de forma más crónica. Entonces, Javier, para que completes lo que ibas a decir, ¿qué tipo de mecanismos tendríamos aquí para generar enfermedad psicosomática? O sea, las personas que tienen estrés y que lo internalizan de forma psicológica, ¿sale? Aquí estamos todavía siendo conscientes del estrés, entonces, ¿recuerdas episodios que te causan estrés? ¿Qué sucede con estas personas que quieren apagar esos episodios? ¿Sale? O sea, por ejemplo, veteranos de guerra que tienen trastorno de estrés postraumático y que están recordando todo el tiempo sus experiencias en la guerra. ¿Qué sucede con estos veteranos que les puede causar enfermedad somática? Si quieres, Javier, primero, para que termines de responder. Yo me acuerdo principalmente de lo de las adicciones, ¿no? Exacto. Sí, entonces las adicciones son otro mecanismo psicosomático. Entonces aquí es cuando se internaliza psicológicamente el estrés y aquí no se reprime, entonces no causa enfermedad psiquiátrica todavía, ¿sí? Y la manera en la que lidian las personas con esto es apagándolo y es a través de algún estímulo externo como el alcohol o una droga dura o lo que sea, ¿sale? Y aquí esto causa enfermedad en el cuerpo por los efectos de la droga. El alcohol, por ejemplo, daña el hígado y drogas duras generalmente dañan el sistema cardiovascular, ¿sale? Entonces, ese es otro mecanismo psicosomático de daño. Y vámonos al último mecanismo, que es el que también vimos la clase pasada, que sería ya el mecanismo de psicosomatización, que es cuando se internaliza el estrés en el cuerpo, ¿sale? Cuando se internaliza el estrés en el cuerpo, eso va a generar enfermedad crónica somática, ¿sale? Aquí ya estamos hablando de enfermedades como el cáncer, etcétera. Y esto generalmente no va a ser a través del cortisol, ni va a ser a través del sistema nervioso simpático, sino es una internalización en el momento y hay una alteración gigante de los neurotransmisores a nivel nervioso. Entonces, como que el cuerpo dice, vamos a cambiar los neurotransmisores de un nervio que da hacia ciertos tejidos. Y a veces se selecciona el lugar del cuerpo, eso lo veremos tal vez esta clase o la siguiente, se selecciona el lugar del cuerpo para dar un mensaje del inconsciente a la parte consciente de la mente, ¿sale? Entonces es a veces algo simbólico. O sea, desarrollamos una enfermedad en una parte del cuerpo que nos hace recordar el estrés al que no queremos enfrentarnos, ¿sale? Por ejemplo, si una esposa vio a su marido siendo infiel, por ejemplo, y quiere apagar esa experiencia, quiere suprimirla, a veces puede desarrollar un tic nervioso en el ojo o cosas así. O sea, como que son sitios en el cuerpo que tratan de dar una historia para que la persona pueda manejar esa experiencia traumática.
Y eso es internalización corporal del estrés, cuando es traumática, ¿sale? Cuando es cotidiana, aquí generalmente causa enfermedad aguda y es, por ejemplo, ustedes lo han tenido cuando se estresan por un examen o algo así, que están manejando, ahí sí es por el cortisol y por el sistema nervioso simpático, están manejando niveles muy elevados, ya sea de catecolaminas o de cortisol, por un periodo muy agudo, y eso a veces les causa estrés corporal y a veces retienen ese estrés con otras formas de su cuerpo, ¿sale? Y eso puede dar reactivación también de algunas enfermedades crónicas, o sea, algunos episodios de reactivación como ataques asmáticos, migrañas en personas que tienen migrañas, etc. Ana Pau. Y por ejemplo, lo que le pasó a esta Ara fue una respuesta al estrés cotidiano. Ajá, O lo que tiene, lo que le o- pasó, exacto. Lo que le pasó a Ara, no es tanto el tema de esta clase, aunque sí es uno de los mecanismos. Eso ya sería una enfermedad, digamos, como un trastorno de ansiedad. Eso ya es más algo psicológico, sí, una enfermedad psicológica. Y eso es internalización psicológica del estrés. Entonces, muy probablemente, o sea, una persona cuando internaliza muchos eventos traumáticos, ¿sí?, a lo largo del tiempo puede desarrollar este tipo de enfermedades psicológicas como trastornos de ansiedad. Y eso es ya cuando tienes en repetidas ocasiones eventos traumáticos, ¿sale? Entonces, por ejemplo, alguien que, no sé, se divorciaron los papás, luego tuvo la muerte de un familiar, luego, no sé, se quedó en pobreza, etcétera. O sea, varios eventos traumáticos seguidos, es muy difícil lidiar con ellos, sale como resolverlos. Entonces a veces se internaliza el estrés para que no lo esté viviendo la persona todo el tiempo porque es muy costoso energéticamente estarlo suprimiendo todo el tiempo. Entonces se internaliza a nivel inconsciente y la persona desarrolla una enfermedad psicológica como un trastorno de ansiedad secundario a internalizar ese estrés. ¿Sale? Como que ahora el cerebro está activo todo el tiempo con situaciones de ansiedad y de estrés. Y eso sería un trastorno de ansiedad, por ejemplo. ¿Cómo se conecta con la clase? Los trastornos de ansiedad activan todo el tiempo el sistema nervioso simpático y eso sí puede causar muchas enfermedades agudas, por ejemplo, personas que todo el tiempo se enferman de cosas agudas como de infecciones porque tienen ansiedad todo el tiempo, o si lo acumulas por mucho tiempo, te hace más susceptible a los siguientes eventos traumáticos, como que se te bajan las defensas. Puede llegar a un siguiente evento traumático, ya no tienes defensas para resistirlo y entonces puedes desarrollar una enfermedad crónica porque ya tienes que internalizarlo corporalmente, ¿sale? Así se relacionaría eso con la clase. Fer. Es una pregunta rápida. Es que me acuerdo que una vez leí un texto de una paciente de Freud, creo, que se supone que su papá, o sea, cuidaba a su papá y como que siempre creo que estaba mal de su pierna y se ponía la pierna de su papá en la pierna de ella como que para curarlo y después murió el papá y ella como que empezó a tener dolores en esa parte. O sea, eso podría como que tener que ver con esto que estamos hablando o es otra cosa. Sí, es justo de lo que estamos hablando. Y ¿se acuerdan que la clase pasada vimos las observaciones de Kierkegaard y las observaciones de Grodig y de Freud? Y acuérdense que Freud dijo, junto con Kierkegaard, que el inconsciente protesta usando al cuerpo como su canvas, ¿sale? Como si fuera un artista, como si fuera Picasso, pero haz de cuenta que nuestro inconsciente es como un Picasso que utiliza el mismo cuerpo para expresar enfermedad, ¿sale? Es como su mecanismo para hablar con la parte consciente. Pueden ser los sueños o puede ser el mismo cuerpo, ¿sale? Así como se usan símbolos en los sueños para que el inconsciente pueda transmitir un mensaje que es muy peligroso para nuestra mente consciente captarlo y por eso se hace a través de símbolos. Lo mismo sucede con el cuerpo, o sea, como que trata de enviarte un mensaje porque nuestra mente está como fragmentada, o sea, tenemos una parte de nuestra mente que está suprimida, que es el inconsciente, y eso sería muy peligroso si no lo tuviéramos reprimido, porque haríamos cosas que nos pondrían en peligro por la sociedad, o sea, haríamos cosas que están prohibidas y que podrían ponernos en peligro. Entonces, por eso como que están estos niveles de la mente como bajo diferentes profundidades. Y el inconsciente trata de mandar mensajes que también son de vida o muerte. Por eso algunos mensajes pueden salir
Y uno de estos mensajes son corporales. Por ejemplo, eso lo dijo Grodeck. Él dijo que las enfermedades son como un lenguaje. Entonces, cuando te enfermas de algo, no es, muchas veces él decía, no es ningún accidente que te enfermes de lo que sea que te estás enfermando. O sea, hay una razón por la que te enfermas, por ejemplo, como decías tú, en un pie o en una pierna o en una mano. O sea, tu cerebro, tu parte inconsciente muchas veces trata de mandarte un mensaje de por qué te estás enfermando ahí. Y es un conflicto a veces psicológico del cual no quieres lidiar. Y más bien internalizaste ese conflicto psicológico y lo tuviste que expresar corporalmente, ¿sale? Esa es la observación de Grodeck, básicamente resumida, ¿sale? No sé si con eso te respondo. Sí, profe, muchas gracias. Sí, ok. Entonces sí, eso es como lo más importante que quiero que se lleven, ¿sale? Entonces, son los diferentes mecanismos de cómo puede generarse enfermedad psicosomática, ¿sale? Entonces, por eso es tan importante tratar el estrés al momento, ¿sale? No guardarlo, no postergarlo, ¿sale? El guardarlo es muy peligroso para la salud, tanto psicológica como corporal, ¿sale? Porque no podemos eliminar, el estrés no se elimina, aunque creas que lo estás eliminando, en realidad el estrés solamente lo transformas en otras cosas, lo puedes transformar en enfermedad psicológica o corporal, ¿sale? Ok, entonces vamos a hablar sobre enfermedades psicosomáticas, ahora sí. Y vamos a retomar algunas cosas rapidísimo que vimos la clase pasada. Entonces, hablamos sobre este hombre que es Franz Alexander, que es como el padre de la enfermedad psicosomática en Estados Unidos. Y él dijo que estas son como las 7 enfermedades más importantes psicosomáticas. Y yo les decía que ahorita hay mucha, ¿cómo diríamos? O sea, hay muchas personas que están en contra de que se acepte este concepto de que las enfermedades son psicosomáticas, ¿sale? Sigue siendo, hay mucha controversia, sigue siendo muy controversial el tema. Entonces, el DSM-5, que es como el manual de diagnóstico de los psiquiatras, por ejemplo, se ha ido alejando, porque primero decía que todas las enfermedades eran psicosomáticas. Se ha ido alejando de ese concepto y ahora dice que las enfermedades psicosomáticas son prácticamente las enfermedades en las que el paciente se obsesiona con la enfermedad, ¿sale? Algo que a mi punto de vista está equivocado y también en el punto de vista de mucha gente. Entonces, digamos que la comunidad médica no le gusta aceptar que las enfermedades son psicosomáticas, ¿sale? ¿Por qué no le gusta a la comunidad médica aceptar hoy en día que las enfermedades son psicosomáticas? Les puedo dar varias razones. Una es porque la mayoría de los médicos tienen, o sea, no la mayoría, pero muchos de ellos tienen trastorno narcisista y no les gusta como darle el control a otra profesión sobre el origen de las enfermedades. Por ejemplo, los psicólogos. O sea, no les gusta aceptar que el origen de muchas enfermedades puede ser psicológico, porque eso quiere decir que ellos pierden poder. O sea, ellos ya no tendrían como, o sea, muchos pacientes sabrían que pueden prevenir enfermedades yéndose a tratar con psicólogos, con psiquiatras, y eso no le gusta a la mayoría de los médicos, ¿sale? Les gusta más tratar la parte final de las enfermedades y decir que no tienen un origen psicológico. Esa es una de las razones. Otra de las razones también es porque es difícil producir evidencia, ¿sale? Es muy difícil producir evidencia científica de que hay un origen psicológico de las enfermedades corporales y ahorita no ha habido formas de poderlo reproducir, de poderlo mostrar. Entonces, eso hace que la gente desconfíe de todo este movimiento. O sea, este movimiento surgió en los años, con mucha fuerza, en los años 60 y después, como por los años 90, ya nadie creía en él porque no pudieron producir evidencia, ¿sale? Entonces, como que la comunidad científica no le encantó esa idea. Antonio. Profe, ya sé que es muy difícil que tomen esto, pero ¿qué pasa con los estudios cualitativos? ¿No son válidos? Casi no. O sea, es lo que es muy triste. Si tú ahorita sacas un estudio cualitativo, la mayoría de la comunidad científica no lo va a tomar en serio. No lo va a tomar en serio. O sea,
Me gustaría compartirles algunas de las críticas que ahorita están recibiendo la comunidad psicosomática, pero esas sí son destructoras. O sea, como ahorita toda la sociedad somos una sociedad como muy capitalista, que nos encanta todo lo material. Entonces, ahorita todo lo que está en boga son cosas como tecnológicas. O sea, si haces investigación con cosas genéticas, con tratamientos de la última tecnología, si sacas vacunas, cosas así, vas a tener mucha visibilidad. Si le dices a la gente que pueden resolver la mayoría de sus enfermedades lidiando con el aspecto emocional, o si quieres, no la mayoría de las enfermedades, pero el 50%, si le dices eso a la gente, no les gusta porque no es algo material, o sea, no estás tomando un medicamento, no estás comprando algo, no puedes hacer un negocio a partir de una industria con eso, ¿sale? Y eso no le gusta a la gente. Por eso la investigación cualitativa, que tiene que ver más con cosas que no se pueden producir materialmente, no tiene tanta seriedad hoy en día, desafortunadamente. No sé si con eso te contesto. Sí, muchas gracias. Ajá. Y con eso, rápido, que mencionaban la sociedad, ¿ha leído a Byung-Chul Han? Le recomiendo La Sociedad del Cansancio. Sí, claro que lo he leído, es buenísimo. Es de Corea del Sur, me parece, ¿no? El filósofo, ¿no? Filósofo, sí. Psicólogo. Surcoreano. Surcoreano, ¿no? Sí, buenísimo. Muchas gracias por la recomendación. Para los que no lo conozcan, si puedes escribir en el chat, es muy bueno. Sus textos son buenísimos. Pero sí, él básicamente da ese punto de vista, ¿no? Antonio. Sí. Les voy a mandar el PDF. Ok, muchas gracias. Sí, si quieres compartir su nombre en el chat para que lo vean los demás. Ok, entonces, ahorita es lo que quiero que se den cuenta, que el concepto de psicosomático está abandonado. O sea, la gente en los años 90 dejó de creer en este concepto psicosomático. Y hoy en día ya empieza a haber tecnología que puede respaldar los hallazgos psicosomáticos. Entonces se empiezan a publicar cosas, ahora sí en revistas serias, explicando mecanismos psicosomáticos. Por ejemplo, cómo el cerebro se conecta con el sistema inmunológico y causa enfermedades autoinmunes. Eso ya se está empezando a encontrar mecanismos, ¿sale? Entonces, ¿qué creo que va a pasar? Yo creo que en los próximos 30 a 50 años va a haber una revolución y la gente va a volver a creer en el aspecto psicosomático de las enfermedades, porque ya va a haber evidencia que lo respalde, ¿sale? Entonces yo creo que otra vez la gente va a volver a creer que las enfermedades sí tienen un componente psicosomático, ¿sale? Y vamos a encontrar diferentes puntos de vista, desde la gente que cree que ninguna enfermedad es psicosomática, ¿sale? Que ahorita son la mayoría de las personas, ¿ok? Y que creen que el concepto de psicosomáticos son solamente algunas enfermedades, ¿sale? Como enfermedades donde la gente tiene un trastorno psicológico y lo manifiesta inventando que está enferma del cuerpo, pero en realidad no lo está. Esa definición de psicosomático es para la mayoría de las personas, de la mayoría de los médicos. Eso piensa, ¿sale? Y vamos a tratar de ver eso y ver por qué no tiene sentido pensar así, ¿sale? Ahorita también vamos a ver que hay otras personas que creen que todas las enfermedades son psicosomáticas, ¿sale? Que todas las enfermedades son psicosomáticas. Eso sobre todo se pensaba en la revolución que se llevó a cabo el siglo pasado, ¿sale? En los años 60 hasta los años 80, la gente pensaba que todas las enfermedades tenían un origen psicológico, ¿sale? Muchos de los que trabajaban en este campo pensaban eso. Y eso también yo pienso que es falso. O sea, no todas las enfermedades tienen un origen psicológico. Entonces, yo lo que les recomiendo y lo que les voy a tratar de demostrar en este curso es que más o menos la mitad de las enfermedades, ¿sí? Tienen un componente psicosomático muy importante, ¿sí? Mezclado a veces con un componente directamente somático, ¿sale? Y la otra mitad de las enfermedades no lo tienen. O sea, hay enfermedades que de todas maneras te hubieran dado sin el componente psicológico, ¿vale? Y ya aquí hay un espectro de enfermedades que
En el lado izquierdo tenemos las enfermedades, digamos, con predominio somático, las que importan menos la parte psicológica, y luego vamos a tener enfermedades donde importa más la parte psicológica, ¿sale? Y se forma un espectro. Esta clasificación la hicieron estos psicólogos, que son Riff y Martin, y vamos a adaptarla según las necesidades de la clase, ¿ok? La vamos a ir adaptando. Ellos básicamente lo que encontraron es que hay enfermedades que son como muy psicosomáticas. Esas son las que les digo que son como muy exageradas, donde los pacientes tienen un trastorno a veces psiquiátrico y fingen estar enfermas del cuerpo para llamar la atención, ¿sale? Son pacientes muchas veces histriónicos, con personalidad histriónica, y eso lo vamos a ver, espero, en esta clase. Entonces, son como los trastornos más exagerados. Y por el otro lado tenemos enfermedades que la parte psicológica casi no influye en nada, como síndromes genéticos, o sea, las personas que nacen con algún síndrome, como síndrome de Down, ahí la parte psicosomática no tiene tanto que ver, ¿sale? Aunque hay personas que creen que los que estaban en los 60s y en los 80s diciendo que todas las enfermedades son psicológicas, pensaban que también el síndrome de Down era porque los papás tenían un conflicto psicológico al momento de concebir y cosas así, o sea, como que la parte psicológica era el inicio de la enfermedad, también a la hora de tener un bebé, por ejemplo, y por eso causaban síndromes genéticos. Ahorita yo creo que es muy difícil hacer ese argumento con todo lo que sabemos hoy en día, o sea, yo no estoy de acuerdo con eso. Igual cosas donde las causas ambientales son muy fuertes, por ejemplo, tomas agua con plomo porque están contaminadas tus tuberías, eso no sería psicosomático. O sea, a lo mejor alguien llegó y te contaminó el agua de tu casa, no sé si vives en Estados Unidos, y te da cáncer por tomar algún contaminante del agua, eso no es psicosomático. O sea, ahí es totalmente algo somático causado por el ambiente, ¿sale? Entonces, esas, digamos, son en el extremo, y por el otro lado tenemos los que fingen enfermedad somática. Paulina. Los que fingen, de ahí viene lo de que es la hipocondriasis, o es ajeno. Sí. De hecho, vamos a ver que la hipocondriasis es uno de estos trastornos, ¿sí? Asociados que los clasifican como psicosomáticos, ¿sale? El trastorno hipocondriaco, sí, es parte de ellos, ¿vale? Alguien puso, en lo personal, creo que sí hay algunas enfermedades que no nacen con la psique, pero el estado mental de la persona llega a afectar las enfermedades. Exactamente. Aunque no todas. Por ejemplo, cosas como el síndrome de Down, ¿no? Ahí una persona puede estar afectada, ¿no? Psicológicamente, lo que quieras, pero eso no va a tener un impacto sobre su enfermedad. Entonces, hay unas donde sí, hay otras donde no. Pero como bien dices, el aspecto psicológico y sobre todo el estrés va a ser muy importante. Entonces, el estrés va a afectar a la mayoría de las enfermedades, unas en mucha medida y otras en poca medida, ¿sale? Entonces, hay un espectro y pueden caer diferentes enfermedades en este espectro. Ana Pau. Entonces, ¿lo mental sí afecta a lo epigenético? Sí. Otro de los mecanismos es afectando cómo se regulan los genes, ¿sale? La respuesta de los genes. Y la forma en la que regulan los genes muchas veces es mandando señales nerviosas. Entonces, empiezas con un proceso psicológico, ese proceso psicológico se traduce en mensajeros nerviosos, y los mensajeros nerviosos que se descargan en los tejidos, esos son los que cambian la señal epigenética, los que deciden cuáles son los genes que se prenden y se apagan. ¿De acuerdo? Entonces, esa parte psicológica va a determinar si se prenden genes buenos o genes malos. Y si la persona está estresada, pues vamos a aprender normalmente los genes malos, los genes inflamatorios, los genes de enfermedad. Si la persona está teniendo buenas experiencias psicológicas, generalmente se van a aprender los genes buenos, normalmente, ¿sale? Eso sería la manera de explicarlo un poco. Ok, entonces vamos a ver rapidísimo este esquema. Lo que quiero que vean es que entre más son síntomas, los síntomas, acuérdense que son cosas subjetivas que no podemos medir, que los pacientes refieren, por ejemplo, dolor, mareo, malestar general. Estos síntomas tienden a hacerlo más psicosomático porque nos está hablando de que está activo el sistema nervioso, ¿sale? Y si está activo el sistema nervioso, es más probable que la enfermedad sea psicosomática,
pero no siempre, ¿sale? No se casen con la idea de que siempre van a ser psicosomáticos. Solamente les digo que si tienen predominio nervioso y si tiene predominio sintomático, tienen que pensar más en que el origen es psicológico, ¿sale? Si en cambio hay más signos, ¿sale? Si ven cosas, por ejemplo, si ven un tumor, si ven que la persona tiene los ojos rojos, si ven algo visualmente, ¿sale? Es más probable que la enfermedad sea corporal y no tanto psicológica, ¿sale? Es menos probable que sea psicológica, ¿de acuerdo? Eso es nada más como una regla. Y vemos aquí cómo se dividen diferentes enfermedades que veremos a lo largo del curso. Nada más quiero que entiendan algo. Aunque están situados en algún punto del espectro, vamos a ver que hay muchísimas, a veces cientos o miles de enfermedades dentro de un cuadrado. Por ejemplo, enfermedades dermatológicas, hay cientos de enfermedades dermatológicas. Tenemos acné, vitiligo, rosácea, o sea, hay muchas enfermedades dermatológicas. Algunas van a tener un componente psicosomático muy grande. Otras van a tener un componente psicosomático muy leve. Y a veces dentro de una misma enfermedad, por ejemplo, acné, van a haber personas con acné que tienen un componente psicosomático muy importante, ¿sí? Donde si tú controlas las emociones de la persona, se le quita el acné. Y a veces en otras personas el acné es causado por otros factores. Por ejemplo, la persona tiene una inflamación muy grande porque tiene, no sé, una infección a nivel corporal en otro lugar y esa inflamación le causa el acné. Tú le puedes curar la parte psicológica, pero no siempre vas a poderle quitar el acné, ¿sale? Entonces, lo que nada más quiero que vean es que una misma enfermedad puede caer en los dos espectros. O sea, puede ser de predominio somático o puede ser de predominio psicológico. Depende más del paciente, ¿ok? Entonces, mucho importan las características del paciente, más que la enfermedad per se, ¿ok? Van a haber pacientes que son más psicosomáticos que otros, ¿ok? Tienen que identificar muy bien las características del paciente y basarse en eso, ¿sale? Más que de la enfermedad misma, ¿ok? Pero tienen que ver las dos cosas, o sea, ven la enfermedad como tal y lo más importante es la causa de la enfermedad, o sea, tienen que entender si la causa puede ser o no psicológica. Si creen que hay una causa psicológica empeorando o causando la enfermedad, eso es suficiente para que sea psicosomático, ¿sale? No sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí. Ok, déjenme nada más contestar porque tocaron el timbre y regreso en un minuto. Listo. Una disculpa por eso. Entonces, las personas, por ejemplo, pueden originar una enfermedad por tener una carga genética muy grande para esa enfermedad o por una carga ambiental muy grande, ¿sale? Y dentro de las cargas ambientales es la parte psicológica. Entonces, en algunas enfermedades el estrés es súper importante y lo que se desencadena a raíz del estrés. Y en otras enfermedades es menos importante el estrés, ¿sale? Entonces, eso es lo que vamos a entender a lo largo del curso. ¿Cuáles enfermedades son importantes? ¿Es importante el estrés? ¿Cuáles no? Y cómo identificar los pacientes que pudiera ser más importante el estrés versus otros pacientes que no tanto, ¿sale? Eso es lo que quiero que se lleven del curso. Bueno, entonces vamos a hablar primero sobre estas enfermedades denominadas psicosomáticas, las que ahora están clasificadas como psicosomáticas, ¿ok? Estas enfermedades que ahora están clasificadas como psicosomáticas, les digo que se refirieron así principalmente porque los médicos no quieren lidiar con la parte psicológica de los pacientes, ¿sale? Si ustedes van al médico, es muy raro que el médico les pregunte cómo están emocionalmente y así, o sea, eso ya casi no sucede. Cada vez las consultas médicas son más rápidas y lo único que les interesa es tratar rápidamente los síntomas o las molestias que tienen las personas, ¿sale?
Entonces, clasificaron los médicos una serie de trastornos que ellos llamaron trastornos psicosomáticos, ¿sale? Y estos trastornos son más bien lo que los médicos dicen, ok, esta persona tiene un problema psicológico y no quiero lidiar con tratar a la enfermedad de esta persona. Eso puede ser porque no quieren meterse con la parte psicológica o bien porque no entienden cómo tratar la enfermedad, ¿sale? Tenemos esas dos cosas. O sea, por un lado vamos a tener enfermedades que tienen un trasfondo psicológico y que los médicos no quieren lidiar con eso. Y por otro lado vamos a tener enfermedades que no se entiende bien cómo tratarlas. Entonces los médicos no les gusta eso y dicen, es que la causa debe de ser psicológica porque yo no puedo tratarla, ¿sale? Y eso está mal porque muchas de estas enfermedades tienen solución, pero como están clasificadas como psicosomáticas, entonces la gente piensa que la causa es psicológica y no necesariamente, ¿sale? Ahorita vamos a ver que no necesariamente es la causa. Eso lo que ha hecho es que ahora la gente que tiene esas enfermedades están muy enojadas con la comunidad psicosomática, porque piensan que por culpa de ellos es que nadie trata en serio su enfermedad que tiene una causa que no es psicológica, aunque todos los médicos piensan que es psicológica, ¿sale? Un ejemplo de esto es las secuelas del COVID, ¿sale? No sé si alguien de sus familiares tiene secuelas de COVID. Si alguien de sus familiares se quedó con alguna secuela de COVID, levante la mano, nada más para ver cuántos. Antonio, Paulina, ok. ¿Alguno de ustedes quiere platicarnos de las secuelas que les quedó a sus familiares del COVID? ¿Quieren compartirnos eso? Pues bueno, en mi caso, a mi hermano le dio parosmia. Es como lo que le quedó de las secuelas y bastante tos. Como que a pesar de que ya no lo tenía, no se le quitó la tos por completo. Ok. Y ahí, por ejemplo, si es tos, no hay tanto problema. Eso sí lo van a reconocer muchos médicos. Antonio, ¿a ti qué le pasó a alguno de tus familiares? Pues tuve dos casos. Una tía abuela que falleció hace poco. Pues en las secuelas de COVID que tuvo fue oxigenación baja. Por más pruebas que se hacía ya estaba negativa. Pero pues, por lo mismo la oxigenación, pues terminamos hospitalizándola y de ahí no salió. Otro familiar que tengo, bueno, ni tan familiar, más bien mi novia, sigue sin oler bien, sin probar bien las cosas, con tos, a veces. Ok, sí, les digo, si es tos o así, generalmente sí le dan más seriedad, entonces eso es bueno para sus familiares, pero por ejemplo, muchas personas con COVID se quedaron con secuelas. Secuelas es cuando todavía tienen síntomas o signos de la enfermedad y se quedan con secuelas más de tipo neurológicas, ¿sale? Por ejemplo, muchas personas con COVID les da un síndrome donde les da taquicardia todo el tiempo o se marean muy fácilmente. O sea, son como cosas más neurológicas. Y los médicos piensan que la raíz de esto es psiquiátrica, ¿sale? O sea, muchos de los médicos dicen, no, yo no voy a tratar tus secuelas porque eso es una enfermedad psicológica lo que tienes. O sea, yo como no saben tratarlo, dicen, no, eso es psicosomático. No hay nada que pueda hacer por ti. Entonces, toda esa comunidad de millones de personas en todo el mundo se están uniendo ahora y están enojadísimos con este concepto psicosomático, pero porque está mal usado. Eso es lo que quiero que se den cuenta. O sea, está mal usado el término psicosomático hoy en día. Lo que la comunidad médica dice que es psicosomático, no es psicosomático, ¿sale? Esos pacientes sí tienen una enfermedad somática. O sea, el virus les hizo cambios en su cuerpo, a veces en sistema nervioso, que les está causando esos mareos o esas molestias de taquicardia, etcétera. No es que el paciente se lo esté imaginando, son reales, ¿sale? Y no tienen nada que ver con la parte psicológica, esos cambios. O sea, muchas veces a lo mejor se estresaron y eso sí pasó, pero ya que lo tienen, la parte psicosomática no importa. O sea, digamos que ya una vez que desarrollan la enfermedad, ahí ya no hay un componente psicosomático. Entonces está mal usado el término. Y eso está causando que muchos pacientes
se vayan en contra de la comunidad psicosomática, ¿sale? Entonces, eso es como doble problema, son dos problemas que tenemos que abordar: la clasificación de lo psicosomático y el problema de ahora decirle a los pacientes que realmente la comunidad psicosomática está de su lado. Ángela. Yo tengo un amigo que le dio COVID el año pasado. Ajá. Y como secuela tuvo que distorsionaba los olores. O sea, Ok. lo que antes olía de una forma, ahora ya era completamente diferente. Ok. Sí, exacto. O sea, hay personas que, sobre todo si tienes una enfermedad rara, es mucho más probable que te clasifiquen como que tienes un problema psicosomático. Si tienes una enfermedad que no se resuelve después de muchos meses o años, es más probable que te clasifiquen como psicosomático. Y eso lo que quiere decir es, no entendemos cómo tratarte y pensamos que tienes un problema psicológico de fondo, cuando muchas veces no lo hay. O sea, hay una explicación directamente corporal que los médicos no han encontrado, y para lavarse las manos dicen, es psicosomático, porque ellos ya no encontraron la causa. Y eso está mal, ¿sale? El hacer eso está mal. Entonces, si ven que a alguien le hacen eso, explíquenles y díganles que eso es un problema ahorita de la comunidad médica y que no tiene nada que ver con psicosomático. O sea, eso está mal empleado el término, ¿sale? Pato. Sí, profe. En el caso de la fibromialgia, esta sí se puede catalogar como psicosomática, ¿no? Qué bueno que lo mencionas. Entonces vamos a hablar justo de lo que son los síndromes funcionales. Con eso vamos a cerrar la clase de hoy. Entonces, síndromes funcionales son unos de los grupos de enfermedades que se clasifican como psicosomáticas. Dentro de los síndromes funcionales encontramos a la fibromialgia, ¿sale? La fibromialgia, cuando se origina, como muchos de los síndromes funcionales, ahí sí puede haber un origen psicosomático. Igual con algunas personas que desarrollan COVID largo o algunas de las personas que desarrollan síndrome de fatiga crónica, por ejemplo. En el momento que lo desarrollan puede haber un componente psicosomático, pero ya que lo desarrollan, ya es una enfermedad, digamos, corporal, ¿sí? Puede ser exacerbada por estrés, ¿sí? El estrés puede exacerbarla, entonces también puede seguir con un componente psicosomático, pero no es una enfermedad psicosomática como tal. ¿Cómo sabemos que no es una enfermedad psicosomática como tal? Porque el mecanismo de la enfermedad, en la mayoría de los casos, va a ser explicado con los puros aspectos corporales, ¿sale? O sea, por ejemplo, ahorita están viendo que la fibromialgia es una enfermedad autoinmune. Entonces, si llega a ser cierto esto de que hay una enfermedad autoinmune detrás de los síntomas de fibromialgia, eso quiere decir que la causa son autoanticuerpos, y eso no tiene nada que ver con un aspecto como tal directamente psicosomático, ¿sale? Entonces, aquí hay que tener nada más mucho cuidado de qué enfermedades son psicosomáticas y cuáles no. Entonces, vamos a entender un poco estos síndromes funcionales. Estos síndromes funcionales, primero tenemos que entender qué es un síndrome. Cuando hablamos de síndrome nos referimos a un conjunto de signos y de síntomas que presenta una persona. Ustedes ya saben que son los síntomas, son quejas subjetivas causadas por una enfermedad, y los signos son manifestaciones objetivas de la enfermedad que pueden ser medidas con un instrumento o con la vista, y que pueden ser replicadas por varios observadores, ¿sale? Entonces, el problema de ahorita de las enfermedades es la clasificación. La clasificación es un desastre. Y muchos de los síndromes en realidad son muchas, a veces cientos de enfermedades, y se clasifican dentro de una misma caja. Esa caja son síndromes, ¿sale? La fibromialgia es un síndrome. Entonces, probablemente hay gente con fibromialgia que tiene una enfermedad autoinmune. A lo mejor algunos de los que tienen fibromialgia tienen completamente la enfermedad psicológica, entonces a lo mejor algunos de ellos sí es completamente, digamos, radicalmente psicosomáticos, a donde no tienen nada a nivel corporal y todo está aquí. De hecho, se han hecho estudios y se piensa que es como el 5 al 10% de los que tienen fibromialgia, en realidad todo es a nivel psicológico. Y luego seguramente tenemos personas clasificadas como fibromialgia que tienen un componente intermedio. O sea, hay personas que a lo mejor tienen otras enfermedades que todavía no se entienden bien y que tienen un componente psicológico y un componente corporal,
¿sale? Entonces vamos a encontrar revueltas, así como si tienen un cajón con muchas cosas revueltas, así son los síndromes. Tenemos todo tipo de cosas, todo tipo de enfermedades englobadas dentro de un síndrome, y eso causa confusión en la comunidad médica. Pato. No, perdón, profe, olvidé de bajarla. No te preocupes. Algo que les recomiendo que entiendan muy bien es el concepto de enfermedad, y que muchos de los médicos ni siquiera entienden bien. Para que tú puedas clasificar algo como una enfermedad, tienes que conocer la causa, ¿sí? Tienes que conocer cuál es la causa y el mecanismo que genera los signos y los síntomas. Si tú entiendes por lo menos el mecanismo, con la causa puedes tratarla, ¿sale? Porque sabes cómo es que se originan esos problemas. Por ejemplo, una enfermedad sería una enfermedad infecciosa, el COVID, ¿no? O la COVID. La COVID la podemos entender porque sabemos cuál es la causa. La causa es el virus SARS-CoV-2, ¿sale? Y su impacto en el cuerpo. El mecanismo lo entendemos porque el virus llega y causa que se liberen moléculas de inflamación, ¿sale? Entonces, si apagamos las moléculas de inflamación, muchas veces la persona se salva. Entonces, podemos tratar el mecanismo. Y la causa la podemos tratar dando antivirales, por ejemplo, que ahorita ya desarrollaron algunos, o dando una vacuna para prevenirla. Eso podemos decir que eso sí es una enfermedad. Ahora, con la fibromialgia no sabemos porque no tenemos idea ni de la causa ni del mecanismo, ¿sale? Eso no se entiende. Como no se entiende, se clasifica como un síndrome porque solamente nos basamos en lo que presentan los pacientes, que es la parte como externa, y no sabemos qué es lo que lo está causando. Por eso son síndromes. Y se habla de que son funcionales porque alteran la funcionalidad de la persona. O sea, la persona deja de funcionar, deja de hacer sus actividades día con día, ¿sale? Y se conocen también como síndromes basurero. Basurero porque todas las especialidades médicas tienen al menos un síndrome basurero. Esos son cuando no saben qué hacer con los pacientes, ¿sale? No saben qué enfermedad tienen, no saben cómo tratarla porque no conocen los mecanismos o la causa. Ahí salen los síndromes basurero. O sea, necesitan un síndrome para clasificar a los pacientes y decirles, ok, tienes esto, por favor, vete de mi consultorio porque no sé qué hacer contigo, ¿sale? Todas las especialidades médicas tienen esos síndromes, ¿de acuerdo? Generalmente los síndromes funcionales son síndromes en donde la persona tiene una enfermedad por más de 3 meses, ¿sale? Entonces son personas que tienen enfermedad más de 3 meses, o sea, son crónicas, ¿sí? Que se afecta su calidad de vida, o sea, son síndromes funcionales, se vuelven disfuncionales las personas, o sea, ya no pueden tener un funcionamiento normal día con día, y es una causa de frustración en todas las especialidades, ¿sale? No saben cómo tratarlos, no los entienden, no entienden causa, no entienden mecanismo, y el tratamiento es poco efectivo, o sea, ni siquiera dando tratamiento mejoran bien las personas. Entonces son síndromes funcionales. Alex. Creo que nos podría dar un ejemplo de una. Ajá, justo eso me llevaba a mi pregunta. ¿Qué síndrome funcional se te ocurre a ti, Alex o Alexa? Algo que hayas visto que tengan a lo mejor familiares tuyos. Ya dijeron uno, fibromialgia. No sé si se te ocurre algún otro de un síndrome funcional o que alguna enfermedad que tú pienses que pudiera ser un síndrome funcional. ¿Se te ocurre alguna? No, la verdad es que no. ¿No? Ok, vamos a preguntarle a ver si a alguien se le ocurre. Javier. No, yo iba a preguntar otra cosa. Pero no Dime, si quieres pregunta. Ajá. Yo le iba a decir como de si luego nos podría en algún otro momento dar como la definición actual de salud, porque creo que me la dieron en prepa, pero se me olvidó y quería... Claro. Sí, recuérdame al final de la clase y les pongo mi definición. ¿Sale? De hecho, si quieres de una vez, déjame nada más la cargo. Rapidísimo la pongo. ¿Dónde estamos? Salud. Acá está. Esta es mi definición de salud. No les di esta clase, pero esta es mi definición. Entonces, la salud, bueno, es de la OMS, de hecho. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, ¿sale? O sea, tienes que tomar en cuenta la pirámide de Maslow.
Si una persona tiene llena su pirámide de Maslow, la persona es saludable. Si la persona tiene vacía en alguno de los niveles la pirámide de Maslow, es una persona que va a desarrollar enfermedad en algún momento, ¿sale? Aunque sean las necesidades de autoestima, aunque sean necesidades de seguridad, si no la tiene llena, esa persona tarde o temprano va a desarrollar, si no la llena, enfermedad, ¿sale? Y obviamente las necesidades cambian según la persona a persona. Entonces van a haber personas que necesitan que se llene completamente la pirámide con cientos de cosas y van a haber personas que se llenan muy fácilmente. Entonces eso depende también de persona en persona. O sea, hay personas que tienen como muchos requerimientos para llenarlos y esas personas tienden a estar más enfermas. Igual van a haber personas que todo el tiempo se cuidan y que su pirámide está llena todo el tiempo y personas que la mayoría del tiempo están batallando porque tienen alguno de los niveles vacío. Esas personas se enferman constantemente, ¿sale? Entonces, no solamente es la ausencia de enfermedad o de dolencia, sino es completo bienestar físico, mental y social, ¿sale? Y mental incluye también la parte emocional, ¿sale? Esta definición es de la OMS desde 1948 y lo pueden ver como una homeostasis, ¿sí? O un funcionamiento a su máximo de todos los procesos físicos y mentales de una persona, ¿sale? Así como sociales. Ok. No sé si con eso te contesté, Javier. Sí, muchas gracias. Ajá. Ana Pau, ¿se te ocurre algún síndrome funcional que conozcas? Tengo ahorita dos, no sé Ok. si la psoriasis cuente o la artritis reumatoide. Psoriasis y artritis. Ok, te voy a decir por qué yo creo que no son funcionales, ¿sale? Uno de los criterios para que sea un síndrome funcional es la falla del tratamiento, ¿sale? No sé si conoces a alguien con artritis reumatoide, Ana Pau. No, es que, bueno, el semestre pasado el profesor vimos un poquito de esto y me acuerdo que mencionó esas enfermedades en el sistema de la piel. Y de la psoriasis, ¿no? Ajá. Pero no sé si tú conoces a alguien con psoriasis o con artritis reumatoide. ¿Conoces a alguien? No, no lo conozco. No. Ok. Si llegas a conocer a alguien y les preguntas cómo les va con su tratamiento, te van a decir que bien. O sea, ahorita hay buenos tratamientos para tratar tanto la psoriasis como la artritis reumatoide. La artritis reumatoide, para los que no sepan, es una enfermedad autoinmune que afecta sobre todo articulaciones. La psoriasis es una enfermedad autoinmune que afecta sobre todo la piel. La veremos en la clase de enfermedades autoinmunes. ¿Por qué no es un síndrome funcional? Uno, sí se conoce el mecanismo, ¿sale? La causa no se conoce, pero se conoce el mecanismo. Entonces, si se conoce el mecanismo, puede ser tratado. Entonces, ¿el tratamiento es efectivo en estos pacientes? Sí, sí es efectivo. ¿Y es fácil de diagnosticar? Sí, sí es fácil de diagnosticar las dos enfermedades. O sea, hay signos visuales muy fáciles y que son difíciles de fingir. Entonces, es muy difícil que alguien te finja que tenga psoriasis o artritis reumatoide. Por eso no es un síndrome funcional. O sea, no puedes englobar personas que están fingiendo la enfermedad dentro de ese síndrome. Por lo tanto, tanto la artritis reumatoide como la psoriasis, yo personalmente no lo clasificaría como un síndrome funcional, sino más bien como enfermedades autoinmunes, ¿sale? No sé si con eso te aclaré esa duda, Ana Pau. Sí, profe, gracias. Ángela, no sé si a ti se te ocurre alguna. Sí, bueno, yo le llegué a leer a que puede ser el síndrome del colon irritable Exacto. y el síndrome de la fatiga crónica. Exacto. Esos dos que noten cómo empiezan con la palabra síndrome, porque son síndromes, ¿sale? Eso quiere decir que son muy variados. O sea, hay personas que van a presentar una cosa, personas que van a presentar otra. Son síndromes, ¿sale? Conjunto de signos y de síntomas. Y estos van a ser, ya dijeron, síndrome de intestino irritable y síndrome de fatiga crónica, ¿ok? Ángela, no sé si te acuerdas qué tiene el síndrome de intestino irritable. ¿Qué cosas presenta? Lo vamos a ver también más adelante en el curso, pero no sé si te acuerdas qué presentan estas personas. Bueno, suelen tener una inexplicable constipación y diarrea o distensión. Exactamente, o están muy constipados o con estreñimiento o presentan mucha intestino suelto, ¿no? Pongámoslo así.
A veces intercambian entre estar muy estreñidos o tener intestino muy suelto, ¿sale? Esos no son fáciles de diagnosticar. No hay una prueba donde sepamos si la persona realmente tiene ese síndrome o si tiene alguna otra enfermedad que le está causando tanto la diarrea o el estreñimiento. O sea, no hay una prueba para intestino irritable que si la persona vemos que tiene alguna cosa o le hacemos algún biomarcador en sangre o algo así, sepamos que tiene intestino irritable. O sea, no hay una prueba. Por eso es un síndrome funcional. Y el síndrome de fatiga crónica igual lo veremos ahorita en un momento. Ahora, ¿cuáles son las especialidades que tienen estos síndromes? Ya dijeron 2 de estos síndromes. De hecho, ya dijeron 3. La fibromialgia es el síndrome basurero de la reumatología. Los reumatólogos son los que ven cosas asociadas, por ejemplo, con los músculos. Entonces, los reumatólogos ven personas que tienen síndromes dolorosos musculares, como la fibromialgia. Cuando no los pueden explicar, les dan ese diagnóstico. Y vamos a tener personas que realmente lo tienen y vamos a tener personas donde puramente es algo psicológico. Luego, ya dijeron el síndrome de fatiga crónica. Aquí lo tenemos. El síndrome de fatiga crónica es el síndrome basurero de los especialistas en enfermedades infecciosas. Entonces, cuando no saben qué tiene una persona, le dicen, o cómo tratarla, le dicen, tiene síndrome de fatiga crónica, ¿sale? Son personas que están cansadas, que tienen fiebre, o sea, tienen muchas cosas, muchos síntomas y signos, y los clasifican como síndrome de fatiga crónica, ¿sale? Algunas otras especialidades son las que ven aquí, ¿sale? Ya mencionaron también que en gastroenterología está el síndrome de intestino irritable, ¿sale? Entonces, cuando los gastroenterólogos no saben cómo tratar la diarrea o la constipación, dicen que tienes síndrome de intestino irritable. Eso en realidad lo que quiere decir es que no saben cómo tratarte, ¿sale? Y entonces estos síndromes de somatización, que son síndromes funcionales o basureros, ya ahorita ustedes saben que es un error de la parte médica, más que otra cosa, ¿sale? Representan más o menos el 20% de las consultas médicas, o sea, 1 de cada 5 pacientes tiene un síndrome funcional, ¿de acuerdo? Seguramente alguno de ustedes tiene alguno de estos síndromes funcionales y hay muchos otros, o sea, para cada especialidad hay un síndrome, ¿sale? En la parte cardíaca, síndrome de dolor torácico, para los oftalmólogos, síndrome de ojo seco, síndrome de sensibilidad química múltiple para los alergólogos, o sea, hay muchísimos y eso básicamente quiere decir, tu médico no sabe cómo tratarte, no puede diagnosticar lo que tienes y se tiene que sacar ese síndrome de la manga, ¿ok? Listo. Entonces, empecemos ahora sí con lo que ahora es clasificado como enfermedades psicosomáticas. La mayoría de estos síndromes funcionales o síndromes basurero se clasifican como enfermedades psicosomáticas por la comunidad médica. Como no saben cómo tratarlos, dicen que es culpa de la parte psicológica de los pacientes. Entonces, si un paciente tiene diarrea todo el tiempo, sobre todo cuando están nerviosos, pues debe ser porque pues todo es psicológico y vamos a llamarlo síndrome de intestino irritable. Si una persona está cansada todo el tiempo, debe ser porque tiene un problema psicológico. Por ejemplo, los pacientes que ahora tienen secuelas de COVID, que están cansados todo el tiempo, no pueden salir de cama, pues seguramente es algo psicológico y tienen que ir con un psicólogo, ¿no? Entonces, eso entraría como síndrome de fatiga crónica y hasta ahí. Ya no tengo que hacerle nada. Es algo psicológico, que vaya con el psicólogo. Entonces, estos síndromes funcionales muchas veces no tienen un origen psicológico. A veces sí, a veces no, pero muchas veces no es exclusivamente psicológico el origen. Y está mal diagnosticada la enfermedad como psicosomática, ¿sale? Lo mismo con fibromialgia, ¿sale? ¿Tiene un componente psicológico importante? Sí, pero no quiere decir que la causa y el mecanismo sea puramente psicosomático, ¿sale? O sea, es más complejo que eso. Ok, el estrés puede ser un desencadenante de estos síndromes funcionales, puede ser importante en el origen de ellos y puede ser importante en la fisiopatología de ellos, pero es mucho más importante la parte somática. Eso es lo que quiero que se lleven, ¿sale? Entonces, los síndromes funcionales, la parte somática es más importante que la parte psicológica, muchas veces, ¿sale? ¿Por qué son
considerados psicosomáticos porque es difícil producir evidencia de laboratorio o de patología para hacer el diagnóstico. Entonces, como no se entiende el mecanismo, no se puede hacer el diagnóstico y no hay tratamientos que sean efectivos. Los pacientes no fingen los síntomas, o sea, la mayoría de estos pacientes no van a fingir los síntomas de estos síndromes. Algunos sí, pero son la minoría, como les digo, el 5%. Van a ser personas que fingen, pero casi no. Los pacientes, por lo tanto, no van a ser histriónicos, o sea, no quieren llamar la atención y no tienen ninguna motivación de ir al doctor a fingir, ¿sale? Realmente tienen dolor, realmente tienen diarrea, realmente tienen cansancio, son reales, o sea, sus molestias son reales, ¿ok? Y muchas veces tienen una causa mixta, o sea, pueden tener una causa, sí, psicológica, pero también somática, ¿ok? Y como no se trató en ese momento, ya es muy tarde, o sea, muchas veces ya es muy tarde irnos al pasado y ver qué fue lo que causó que desarrollaran ese síndrome. O sea, a lo mejor fue un trauma en ese momento, pero es complicado regresar al pasado y cambiarlo, ya que la enfermedad está ocurriendo en la persona, ¿sale? Es igual importante manejar los niveles de estrés en estos pacientes que suelen estar elevados, y en ese sentido es importante la parte psicosomática, sobre todo en términos de estrés cotidiano, pero como tal el mecanismo que se echa a andar, aunque puede ser desencadenado por mucho estrés, es un mecanismo somático, ¿sale? Ok. Estas personas muchas veces tienen problemas de autoestima, eso es importante que lo sepan, entonces a raíz de la enfermedad o desde antes pueden tener problemas de autoestima, es importante trabajar la autoestima en estos pacientes y tienen estilos de vida complicados tanto a nivel laboral o a nivel social, ¿sale? Entonces eso es algo muy importante que pueden trabajar con estos pacientes. Ok. En estos pacientes, ¿cómo los clasificaríamos o dónde estarían aquí? Los ponen normalmente hacia el lado derecho, o sea, tienen más predominio psicológico, ¿sale? Y están muy asociados con dolor. Entonces, son síndromes muy asociados con dolor y con trastornos nerviosos. Y a pesar de que aquí, como les decía, si es nervioso, tiene más componente psicológico, eso lo único que nos dice es que el estrés puede exacerbar estos síndromes, pero no quiere decir que la causa puramente va a ser, de los mecanismos, puramente va a ser el estrés. Hay una causa también somática, ¿sale? Entonces, digamos que es una causa mixta y a pesar de que tienen dolor y otras cosas neurológicas, estos pacientes tienen una enfermedad real, ¿sale? Entonces, no hay que casarnos con la idea de que son psicosomáticos, sino más bien que tienen un componente mixto, ¿sale? Yo, de hecho, los pondría más hacia la mitad de la escala, donde algunos pacientes pueden estar completamente fingiendo y tienen todo de predominio psicológico. Otros pacientes tienen cero predominio psicológico y todo es causado, por ejemplo, por un virus. O sea, por ejemplo, les dio COVID y el COVID les desencadenó un síndrome de fatiga crónica posterior. Y en ese caso es principalmente somático. Los pacientes lo pueden tener sin estar estresados y vamos a encontrar pacientes en medio, ¿sale? Que el estrés puede ser un desencadenante y puede empeorar los síntomas, pero no es la causa única, ¿sale? Entonces van a estar a lo largo de la escala en diferentes secciones. Ok, empecemos con algunos de estos síndromes funcionales. Tenemos síndrome de dolor crónico idiopático. Estos son pacientes que tienen dolor por más de 3 meses. No se sabe bien la causa del dolor o la causa ya desapareció. Por ejemplo, tuvieron una lesión que les causó mucho dolor y ya después la lesión desaparece y siguen con el dolor, ¿sale? Sus laboratorios están normales, entonces no saben la causa del dolor. ¿Y qué es importante que deben de saber de los pacientes que tienen dolor crónico o dolor crónico idiopático? Idiopático quiere decir que no se sabe la causa y lo que tienen que saber es muchas veces los pacientes se vuelven adictos a los tratamientos para el dolor, ¿sale? A veces toman medicamentos como opioides para manejar el dolor y se pueden volver adictos a ellos, ¿sale? Entonces hay que cuidar mucho las adicciones al dolor. En algunos de estos pacientes, el desencadenante original del dolor crónico puede ser un trauma asociado con dolor psicológico. Entonces, sí es importante tratar la parte traumática de un evento desencadenante. Eso les puede ayudar a manejar la enfermedad, ¿sale?
Y en estos pacientes se ha visto que ayuda mucho la terapia de hipnosis. Entonces, la terapia de hipnosis les ayuda a controlar el dolor. Eso es también otra cosa que deben de saber de ellos. Fari. Bueno, le quería preguntar si en todo caso, o sea, aparte de las histéricas que trató Freud, puede que hayan tenido eso, ¿no? El Sí, dolor de crónico hecho, idiopático. ajá, yo creo que eso lo veremos la próxima clase, pero eso entra dentro de los trastornos facticios, ¿sale? La próxima clase veremos lo que es la histeria, pero sí, hablaremos de Freud y todo eso. Pero eso ya entra dentro de trastornos facticios que ya están más hacia la derecha de la escala. O sea, esos sí ya son como más fingidos, ¿sale? Pero sí es correcto. Ok. Gracias, Fari. Paulina. Tengo una duda. ¿Cuánto tiempo Dime. dijo que duraba? Más de 3 meses, ¿sale? Todos estos síndromes funcionales, ¿sí? O síndromes álgicos, álgico quiere decir de dolor, duran 3 o más meses. Eso quiere decir que la persona, su enfermedad o su síndrome funcional se vuelve su estilo de vida, ¿sale? Como que toda la vida de la persona gira alrededor de ese síndrome funcional que tienen. Entonces, por ejemplo, si tienen mucho dolor, tienden a evitar estar expuestos a ciertas cosas que les generan más dolor, están mucho tiempo en la cama, están todo el tiempo tomando analgésicos, o sea, como que toda su vida gira alrededor del dolor que tienen. ¿Sale? Ok. Está muy asociado este tipo de padecimientos con una cosa que se llama lexitimia, que veremos más adelante. La lexitimia son personas que suprimen sus emociones, ¿sale? Y como no expresan ese dolor de forma emocional, muchas veces lo hacen de forma somática, ¿sale? Entonces internalizan el estrés y como no pueden expresar el dolor a través de emociones, lo hacen a través de su cuerpo. Esto pasa mucho con pacientes que tienen síndromes funcionales. Muchos de estos síndromes funcionales van a ser asociados con dolor y esa es la parte, digamos, psicosomática de estos síndromes. O sea, muchos de estos pacientes tienen problemas manifestando su dolor tanto de día con día, causado por el estrés cotidiano, como de el dolor que les generaron ciertos traumas. Entonces, si ustedes hablan con ellos y hacen que liberen este dolor, eso puede ayudarles mucho a que disminuyan los síntomas de estos síndromes funcionales, ¿sale? Pero en algunas ocasiones los síndromes tienen un origen completamente somático, sale el mecanismo. Y entonces ustedes pueden hablar de dolor con los pacientes y eso no va a cambiar su día con día, ¿sale? Porque a lo mejor la causa de cómo tienen la enfermedad es completamente somática, ¿sale? Entonces ahí tienen que clasificar a la persona. Si tienden a ser personas que son más probable que hayan reprimido sus emociones, esas personas les va a ayudar mucho, por ejemplo, el aspecto psicoterapéutico. Y en esas personas sí tienen que abordar mucho el dolor emocional, ¿sale? Y van a ver que mejoran. Ana Pau. Dijo que la lexitimia es cuando se reprimen las emociones y eso causa el dolor crónico idiopático, o... Sí, la lexitimia es como más como un rasgo de la personalidad de personas que reprimen mucho sus emociones, ¿sale? Y en esas personas a veces sirve el liberarlas y a veces es imposible. O sea, a veces te vas a topar con que son personas que no puedes hablar del aspecto emocional porque lo tienen tan reprimido desde que son niños que no, es como que no existe, ¿sale? No existe la parte emocional de su cerebro y es como toparte con pared. Entonces depende de la persona. Y van a haber otras personas que tienen una cosa que llamamos supresión emocional o supresión de la conducta, así lo pueden encontrar. En esas personas es diferente de la lexitimia porque más bien no nacieron con ese rasgo de la personalidad o no se desarrolló desde que eran muy pequeños por sus papás, sino que se desarrolló más adelante, generalmente a raíz de un trauma. Suprimieron sus emociones. En esas personas sí va a ayudar muchísimo la psicoterapia y el liberar emociones reprimidas. Y en esas personas sí van a mejorar muchísimo sus síntomas funcionales de estos síndromes como el dolor, ¿sale? Entonces tienen que identificar en el paciente cuándo dejaron de expresar emociones, si son pacientes poco emocionales, y si fue a raíz de un trauma, váyanse sobre el trauma. O sea, hablen del paciente hasta que lo hagan llorar, hasta que sepan cuál fue el trauma y van a ver un cambio en sus síntomas, ¿sale? Es lo que yo les recomendaría. No sé si con eso te contesto. Sí, profe. Ok.
Listo. Vamos a avanzar. ¿Y cuáles son las emociones más importantes en el dolor? Lo que se ha visto, según un estudio de diferentes emociones reprimidas, la más importante es la ira, ¿sale? Sobre todo hacia uno mismo. Entonces, hablen mucho con sus pacientes sobre problemas de ira que tienen, dirigida hacia ellos. Por ejemplo, algo que no hicieron, que se arrepienten, cosas así, y que eso causó un trauma. Por ejemplo, una oportunidad que perdieron por no ser valientes e intentar algo, y la ira que sucedió a raíz de eso, o que se guardaron mucho enojo y nunca se lo expresaron a alguno de sus papás, cosas así. Esto puede generar este tipo de síndromes de dolor crónico, sobre todo. Entonces, la ira hacia uno mismo está muy asociado con dolor de tipo crónico. Y es muy común que los pacientes, por el dolor, desarrollen después depresión, ¿sale? Como tienen dolor todo el tiempo, es algo muy difícil con lo que tienen que vivir, y es muy común que los pacientes que tienen dolor por mucho tiempo, más de 3 meses, desarrollen depresión, primero menor, y entre más se va complicando su vida, sobre todo si pierden empleos, si el dolor les causa conflictos con relaciones personales, así, van desarrollando depresión mayor con el tiempo, ¿sale? Entonces, estos pacientes muchas veces tienen esos problemas, y les digo, 60% de los pacientes yo diría que son de origen psicosomático, y en esos es muy importante hablar sobre estrés postraumático, ¿sale? En el otro 40, la causa puede ser diferente. Puede ser un error quirúrgico que les hicieron, y ese error quirúrgico causó que desencadenaran un síndrome de dolor. Puede ser un impacto de bala que a raíz de ahí causó mecanismos en el cuerpo que les dio el dolor crónico. O sea, no siempre, les digo, el 40% de los pacientes no va a haber una causa psicológica, ¿sale? Aunque el estrés puede empeorar el dolor en ellos. Por eso es importante manejar el estrés cotidiano en ellos, bajarlo, manejar todas las enfermedades psicológicas en ellos, depresión, etcétera, a raíz de esto. Pero no va a haber un origen psicosomático como en el 40%, sino solo en el 60%, ¿sale? Se relaciona también con la autoestima. Sí, como todos los síndromes funcionales, la autoestima está muy asociado con ellos, ya sea desde antes de desarrollarlos o después de. Entonces tienen que trabajar también mucho autoestima y relaciones sociales en estas personas, ¿sale? Creo que hasta aquí llegamos porque son 12:29. No sé si alguien tiene alguna última pregunta para cerrar la clase. Y si no la tienen, con eso cerraríamos, ¿sale? Seguimos la siguiente clase hablando de otros síndromes funcionales como la fibromialgia, ¿vale? De mi parte es todo, chicos. ¿La va a subir el fin de semana? Muchas gracias, profesor. Ajá, ¿tenían alguna pregunta? Sí,